está en línea el doctor Massimiliano Orsini. En rigor, estábamos para hablar con él por el archivo de una causa que tiene que ver con la muerte de Jonathan Corbalán, pero vamos a agregar temas porque ayer hubo novedades en otro caso que lo tiene como abogado. Doctor Orsini, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jacobo. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Quién era Jonathan Corbalán? Bueno, Jonathan Corbalán era un trabajador Cuidacoche que se encontraba trabajando en la Avenida Constitución, a la altura de Avenida Tejedor, hace aproximadamente 2 años a la fecha. Fue embestido por una camioneta en el horario nocturno, por una persona, esta persona Iraola, lo embiste a bordo de su camioneta, se da a la fuga y le da muerte en el acto. Con motivo de este hecho, bueno, se instruye una causa por homicidio culposo y se inicia una búsqueda que lleva casi un mes, una búsqueda donde se moviliza toda la policía de la ciudad de Mar del Plata, incluso policía de investigaciones también de la zona, para dar con el paradero de este individuo, que no se da a la fuga y oculta, arregla y oculta la camioneta. Y luego se presenta en la justicia porque un testigo que le repara la camioneta da esta información a la policía y se presenta en la justicia. Así es como ha sucedido el hecho. Uh-huh. ¿Y qué pasó con eso? ¿Por qué hay un reclamo? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hace aproximadamente 1 año y medio se firma un acuerdo indemnizatorio patrimonial con los hijos menores de la víctima, en paralelo a lo que es la causa penal. Recordemos que la causa penal por homicidio culposo tramita en la Fiscalía número 11 de Mar del Plata. El titular de la acción pública es el fiscal. La acción pública es indisponible para las partes. Las partes a último momento se les informa que deberían acatar una suspensión del juicio a prueba para el caso de firmar este convenio. Son 3 particulares damnificados. 2 particulares damnificados aceptaron esa condición. Esto es una condición que finalmente queda en manos de la justicia. Es decir, la víctima que firma ese acuerdo en el marco de un proceso civil, lo hace obviamente para firmar el proceso civil, pero eso tiene que ser ratificado luego en el juzgado de juicio y tiene que ser ratificado ante la fiscalía. Finalmente el fiscal es el quien da el consentimiento final para una solución alternativa a un debate oral. Bien, ¿y dónde está el problema acá? Si es que hay un problema. Sí, el problema radica en lo siguiente. Acá se había fijado un debate, una fecha de debate, que iniciaba el día 2 de mayo y 3 de mayo en el juzgado correccional número 5. ¿Bien? Sí. La familia no estaba informada de ninguna solución alternativa. Según lo que informa la Fiscalía, hay un llamado, una comunicación conmigo para que vaya a la Fiscalía a hablar. Bien. Lo cierto acá es que nunca hubo una comunicación fehaciente para informar a las partes, informar a las víctimas de que se iba a llegar a un archivo. No olvidemos que la ley del Ministerio Público prevé enfáticamente, con la reforma de la ley 15.232, que es la ley provincial de víctimas, que la víctima tiene que estar anoticiada, informada, no solamente de todos los pasos procesales, sino de pasos procesales esenciales como es una solución alternativa al debate oral y público, que es un archivo con condiciones, ni siquiera una probation. ¿Y por qué digo esto? No es una suposición de juicio a prueba. En un archivo con condiciones, el imputado directamente se va a la casa, le imponen condiciones por 2 años y después le dictan el sobreseimiento. Si dentro de 3 años tiene otro hecho, puede firmar una probation. En cambio, si ahora firmar una probation por 8 años no puede firmar una nueva probation. Es decir, es el acuerdo más beneficioso que se le puede dar al imputado. Entonces, más allá de los alcances del acuerdo, lo cierto es que el fiscal lo tiene que hacer en todas las causas, más en una causa donde hay una muerte, tiene que convocar a la familia, explicarle cuál es la salida, no al abogado, a la familia. A las familias personalmente. Eso lo marca la ley del Ministerio Público y la ley provincial de víctimas. Y tiene que informarle cuál es la salida y cuál es la solución que va a adoptar. En este caso se tomó una resolución inconsulta, 10 días antes del debate. No hubo ningún esfuerzo por comunicar a nadie, ni siquiera a las víctimas. Y lo que sucedió es que actuó la defensa con el fiscal. Es como que
La fiscalía directamente la manejó el defensor. Eso es lo que sucedió acá. Y está claro porque surge de la causa. Bien. Lo que pasa es que la discrecionalidad es la nota distintiva de este departamento judicial. Unos van para un lado, otros van para el otro. Según el caso es como actúan, ¿no? La verdad que es complicado, que no haya una norma general, bueno, evidentemente porque no hay una conducción tampoco, ¿no? Los fiscales están a su aire, cada uno hace lo que le parece o lo que se le canta, en definitiva, ¿no? Le quería preguntar por otro tema, que es un tema que ayer Sí, apareció. perdón, José Luis. Sí, Quería agregar una cosa sí, importante, si me lo permite. sí. Este tema de este archivo inconsulto, que es un tema, porque fue un tema mediático, pero podemos hablar de muchos archivos inconsultos, que la gente no habla porque a veces no tienen abogado. La realidad es que muchos colegas lo pueden decir, eh, si se animan a decirlo, que uno a veces va a la Fiscalía 11 a presentarse como letrado patrocinante de una víctima de tránsito, y las causas ni siquiera están 5 días en letra, donde ya se archivan o se desestiman cuando hay elementos suficientes para proceder. A veces hay hasta cámaras de seguridad donde se ve claramente el hecho, y como la víctima no se presenta y no se presenta un abogado, archivan la causa. Ahora, yo le pregunto, ¿qué sucede con esa persona que está al mando de un vehículo y pasa en rojo, o no respeta una prioridad, y fractura a una persona y la deja incapacitada, quizá por años, con una familia detrás, y nadie paga? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nadie paga desde el punto de vista penal. ¿Qué sucede con esa causa? Esa persona sigue manejando igual, porque no tiene una sanción penal. Entonces, esa discrecionalidad que usted bien está afirmando, está señalando, esa discrecionalidad después se transforma en impunidad, que es lo que sucede. Entonces, este caso porque fue un caso visible, nada más. Pero no puede ser que al fiscal lo maneje el defensor con dinero. No puede ser, porque no son dos vías distintas. Sí. Perdón, quería hacer esa aclaración. Está bien. En 2021 siempre hay que repasar esto porque como la crónica del demérito y del dolor es cotidiana, desafortunadamente, Florencia Ascaneo fue asesinada por Gustavo Senzán. Senzán fue condenado antes de ayer, si mal no lo tengo presente, y hay mucha disconformidad por el tenor de la condena. ¿Por qué es insuficiente esa condena para Senzán? Bueno, la familia quedó sorprendida, obviamente, por el fallo, un fallo que no receptó el pedido de la familia. Recordemos que esta persona, Senzán, había dado muerte a Florencia Ascaneo para ocultar, según la acusación pública y la acusación privada, esta fue la teoría que se sostuvo en su momento del caso, para ocultar un delito previo, que era un abuso sexual, un intento de abuso sexual a la hija de la víctima. Como la hija de la víctima iba a denunciarlo, esta persona se hace presente en el negocio y le dispara a 50 centímetros del cuello, impactándola en el cuello y matándola casi en el acto, delante de su marido y de su otra hija. Entonces, la hipótesis principal que se había sostenido por parte de la Fiscalía, representada por el doctor Arévalo y por el particular damnificado, era la de homicidio crimen y causa. El Tribunal Criminal 4 evaluó el material probatorio y entendió que no había homicidio crimen y causa, principalmente porque se da muerte a la víctima, pero existían otros testigos, otras personas que tenían conocimiento de este conflicto preexistente, y por lo tanto en la faz subjetiva del tipo penal del delito no estaba acreditada. Es algo totalmente discutible, puede ser discutido en casación, y lo que hace el tribunal es hacer lugar a la segunda calificación, que es homicidio agravado por el uso de arma. Pero pregunto, ¿y en este caso el fallo tiene perspectiva de género o no tiene perspectiva de género? El fallo tiene perspectiva de género con el hecho de abuso. Con el hecho de abuso da por probado el abuso a una menor de edad, pero en lo que es el homicidio en sí, no estamos hablando de un femicidio, no pudo ser encuadrado como un femicidio, no estaban los elementos de un femicidio. Por lo tanto, el análisis que hace el tribunal es un análisis que lo hace basado en la duda razonable. Entiende que hay una duda razonable a favor del imputado, obviamente, y condena por homicidio con uso de arma de fuego a una pena de 20 años y una pena máxima de 25,
con los agravantes podía estar un poquito más arriba, por eso hemos pedido 25 y 28. Pero bueno, sabemos que es difícil perforar el techo de las condenas en Mar del Plata, sabemos más o menos cuáles son los números. Lamentablemente es frío hablar de números cuando hay una víctima, cuando hay una muerte, hay una familia detrás, pero sabemos los abogados que en muchas ocasiones 20 años es mucho para las penas. Recordemos que la semana pasada hubo un fallo de una mujer embarazada con una condena de 16 años, ¿no? Entonces, los números están en ese margen, los números de condenas. Es difícil para que la gente lo entienda, es difícil para que la sociedad entienda esto, pero bueno, la gente sabe cómo actúa la justicia en muchos casos. Claro, bueno, me decía hace muchos años un integrante del cuerpo fiscal que ya no pertenece al mismo, que con las mismas leyes, el mismo código procesal, por los mismos hechos, una condena en el Departamento Judicial de Dolores, siempre es más severa que las condenas en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Hay como una especie de cuerpo ideológico en torno de eso en general. Le agradezco mucho, Orsini, gracias, buena jornada, muy Muchas amable. gracias, José Luis. Bueno, vamos a seguir adelante con esto. Tengo una acá que te juro que es mortal, ¿no?